Hola Acuario, esta es la sorpresa de febrero para vos, para ti. ¿Mm? La sorpresa o las sorpresas que tiene febrero para Acuario, ya seas hombre o mujer. A ver. Bien, dos lecturas en la misma tirada. Acuario, en febrero, primer sorpresa con respecto a tu creatividad, lo laboral, es como que vas a tener que tomar una decisión. ¿Mm? Estás en una encrucijada, tenés que tomar una decisión con respecto a tu trabajo, a tu profesión. ¿Mm? La firma del contrato, la unión, la comunicación o la abundancia. Es como que aparece en tu vida la posibilidad de un buen contrato laboral, con la creatividad en cuanto a tu profesión, y es como que estás forzado a tomar una decisión. Bien. La segunda lectura, de vuelta, tomar una decisión, pero esta vez con respecto a lo sentimental. La creatividad, la comunicación. Te estás comunicando con una persona y casi esto realmente lo que me da es, si sos hombre, elegir una u otra mujer, y si sos mujer, elegir uno u otro hombre. Como que vas a estar forzado o forzada, Acuario, a tomar algún tipo de decisión. Bien. Incluso te pueden proponer algo. Te pueden proponer algo. A ver, si sos hombre o mujer Acuario y estás saliendo con dos personas, una de ellas te propone algún compromiso y como que estás obligado a tomar una decisión. Obligado, obligada. Bien. Bueno, fíjate. Más o menos en el mismo sentido. El ataúd es el gran cambio y es el fin. El fin de una relación, el fin de una relación, el fin de un vínculo, el fin de un compromiso. Tomás la decisión de estar con otra persona. La casa. Tomás la decisión como que dejás a una persona y tomás la decisión de estar con otra. Pero es como que vas a estar... no es que la tomás con todo el tiempo del mundo, no. En febrero, como que te ponen contra la espada, entre la espada y la pared. Tenés que dar muerte, terminar, finalizar un vínculo para poder elegir otro. El evento. Sí. Incluso, ¿sabés lo que me da con esto? Que en algún evento, en alguna fiesta, en alguna reunión, tu novia, tu novio, tu prometido, tu prometida, es ahí donde te apure o te exija el compromiso y es ahí donde vos vas a tener que tomar algún tipo de decisión. Bien. Seas hombre o mujer Acuario. Bien. Espérame un mate.
Lo mismo va desde el punto de vista económico. Si te aparece la posibilidad de trabajar en un lugar donde te reditúa más, pero tenés que firmar ya el contrato, tenés que renunciar a la otra empresa. Bien. La sorpresa para Acuario en febrero. La sorpresa para Acuario en el mes de febrero. Fíjate, lo mismo en el sentido laboral. Acuario, la avaricia, tu profesión, incluso algunos Acuario puede que, producto de querer ganar más, esta es tu profesión. Darle muerte a tu profesión, o sea, dedicarte a otra cosa. ¿eh? Dedicarte, fíjate, la creatividad, dedicarte a otra cosa para ganar más dinero. Guarda con una persona. Bueno, para. Guarda con una persona de Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio, Piscis, porque esta persona, fíjate, es un profesional, la ciencia, la creatividad, creatividad, creatividad. Esta persona es muy avara y te presiona para que tomes la decisión y finalices algo. Pues un negocio, un trabajo, algo económico. Guarda con esta persona. Si te llevas mal con esta persona, relación complicada, pérdida, guarda con esta persona. Aries, perdón, Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio, Piscis, más te diré que de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, te llevas bastante mal con esta persona. Tiene algo que ver con tu profesión. Si querés cambiar de trabajo, Acuario, pensalo 2 veces, más si esta persona que está tan mal aspectada es la cual te lo propone. De vuelta la avaricia. Bien. En cuanto a la abundancia, Acuario, está muy aspectado que en febrero tengas muchas ganas de tener dinero, de mejorar económicamente, y está muy aspectado la sorpresa que lo logres. Que lo logres. Pero de vuelta, le tenés que dar fin a algo. Le tenés que dar fin a algo. A un actual trabajo, a tu profesión, a tu vocación. Bien.
el buen negocio, la pareja. Bien, acá hay una situación económica. Vos, en especial para las personas Acuario, hombres o mujeres que estén en pareja, bueno, hay dos lecturas. Una, en relación a lo económico, a lo laboral. Vos, Acuario, estás comunicando algo en tu casa, en tu familia, y pese a que por ahí es algo bueno económicamente, esta comunicación que das genera peleas, genera conflictos. ¿eh? Hay mucho miedo en tu casa. Bien. Y otros Acuario, ya sean hombre o mujer, van a estar comunicando a su pareja que tienen otra persona. Y ahí es el fin de la relación, el fin de la familia, el fin de la familia. Bueno, un mes bastante movido para Acuario. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.